Saludamos a todas y todos. Hoy, los miércoles científicos de la Escuela de Psicoterapia, tenemos el gusto de tener a la presentación de la revista digital. Ana Laura, te dejamos la palabra. Muchas gracias. Hola a todas y todos. En el marco de los miércoles científicos, presentamos nuestra revista digital Psicoanálisis Ayer y Hoy. Los integrantes somos: directora editorial, Iliana Fischer; integrantes del comité de redacción, Graciela Coan, Ana Laura Coderer, María Julieta Pelufo, Aníbal Repeto, Viviana Garbulski, Valeria Pegoraro. Este año la temática de la revista fue sexualidades. Queríamos contarles que hemos incluido dos secciones nuevas dentro de la revista: Dossier, donde se homenajeó en el número 23 a Janine Puget y en el número 24 a Miguel Alejo Spivakov. Por otro lado, las secciones Freud Dixit ahora se denomina Psicoanalistas Dixit, para incorporar un amplio espectro de psicoanalistas con frases y citas sobre el tema central de la revista. Además siguen estando las secciones Cultura y Psicoanálisis, Nuestra Gente, Miércoles Científicos, Ayer y Hoy y monografías. Entre mayo y octubre les queríamos contar la cantidad de personas que leyeron la revista: 48.000. La mayoría es en Argentina, pero también se lee en México, Uruguay, Colombia, Indonesia, España, Chile, Perú, Estados Unidos y Ecuador. Queremos agradecer a todos los que participaron en las ediciones de este año de la revista, a los que tan generosamente aportaron sus trabajos para publicar, a los que con excelente predisposición se prestaron a nuestras entrevistas. Agradecemos muy especialmente al Consejo Directivo por el constante apoyo en la edición de la revista, cuyo objetivo es poder compartir con la comunidad lo más relevante de la producción científica de nuestra institución. A los que embellecieron nuestra revista con sus ilustraciones: el número 24, realizada por Graciela Coan, y el número 23, por Graciela Coan, y el número 24 por Santiago Villanueva. A Teresa Ochoa, que sigue colaborando con la edición de la revista. Gracias a todos, sin sus aportes sería imposible hacer la revista. Bueno, les voy a contar un poco cómo nos vamos a manejar en la mesa. Van a haber primero dos exposiciones, yo las voy a presentar, luego va a haber un video de la revista, y después las últimas dos exposiciones, y luego el intercambio entre todos. Muy bien. La licenciada Susana Mínguez se ha interesado desde sus inicios de la práctica profesional a la atención de la niñez, y en especial a la primera infancia, tanto en el ámbito de la clínica como de la docencia, de grado y posgrado e investigación. Es especialista clínica en psicoanálisis de niños, docente titular del Curso Superior de Niños y Adolescentes, del seminario Actualizaciones en Psicopatología y Clínica de la Niñez de la AEAPG. Miembro del área de Niñez y Adolescencia de la AEAPG. Es miembro de la Sociedad Argentina de Primera Infancia, donde coordina el espacio de arte y comunidad, y forma parte del capítulo Vínculo Temprano. Dicta cursos y seminarios en la Asociación de Psicoterapia Clínica Nuevas Fuentes. Ex miembro de la Sociedad Argentina Psicoanálisis IPA, ex docente de la Cátedra 2, Psicología Evolutiva Niñez de la UBA. El otro trabajo es de la licenciada Iliana Fischer, licenciada en Psicología, psicoanalista, apasionada por la lectura y transmisión del psicoanálisis, miembro de la AEAPG, profesora titular de las carreras de maestría y especialización en psicoanálisis de la EAPG y de la ULAM. Directora de la revista digital Psicoanálisis Ayer y Hoy, la EAPG. Coordinadora del seminario de inicios de la práctica profesional de AEAPG, supervisora clínica.
compiladora de las primeras entrevistas y psicoanálisis, encuadre e intervenciones en la clínica actual, y de vínculos, subjetividades y malestares contemporáneos. Bueno, les doy la palabra para que puedan leer sus trabajos. Si empieza Susana, me parece que está silenciada. Sí. Ah, Susana. Está silenciada, Susana. Acá estoy. Ahí está. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí compartir con estos queridos colegas la mesa. Y bueno, ir cerrando el año como vinieron este año y medio, ¿no? Con esta virtualidad que hemos aprendido a convivir con ella. Bueno, estoy muy contenta de estar acá y les voy a compartir, bueno, lo que estuve pensando. Vínculo temprano, límites y excesos en los tiempos que corren. Voy a comenzar con un desarrollo teórico y formulación de hipótesis. Excesos en los tiempos que corren. Bien. Mafalda le pregunta a la mamá, mamá, ¿por qué tengo que hacerlo? Mamá de Mafalda, porque te lo ordeno yo, que soy tu madre, contesta Mafalda. Si es cuestión de títulos, yo soy tu hija y quiero entender que nos graduamos juntas, ¿o no? Me gusta esta tira porque ilustra las funciones de madre, padre, hijo, como producto de un vínculo que se constituye. En un contexto intersubjetivo cultural, no como algo dado, funciones que se construyen como entidades en el proceso mismo de la interrelación. Pensar el vínculo temprano nos introduce en la práctica de la intersubjetividad que señala que los procesos psíquicos de dos o más personas se influyen mutuamente en varios planos, el de los afectos, los deseos y los destinos de cada cual. Estos psiquismos son afectados por el estado psíquico de los otros como caja de resonancia. Vía identificación, uno se pone en el lugar del otro y se identifica con lo que vive el otro, pero al mismo tiempo uno y otro se sienten diferentes y en un estado emocional diferente. El hijo se identificará con la figura parental del mismo modo que ésta con el hijo. Los padres inconscientemente ofrecen un modelo personal, pero al finalizar el proceso, el hijo saldrá profundamente impactado hasta cambiado. Freud introduce el tema de la relación filial y de la filiación cuando plantea que, comillas, el narcisismo infantil no es más que la prolongación del narcisismo de los padres. Desde allí entendemos que el psiquismo infantil se constituye en la bisagra que articularía dos generaciones y que el narcisismo del niño será el producto del entretejido de una historia vincular, donde los modos de relación en ella vigentes son determinantes. Pierre Lanier plantea el problema de la intersubjetividad como vicisitud del encuentro entre dos o más espacios psíquicos heterogéneos. La violencia primaria sería el testimonio viviente de este encuentro que el infante sufrirá luego de su confrontación con el discurso materno, discurso libidinal que permite el ingreso del sujeto al orden del humano y que presupone el deseo de la madre sobre el niño. La violencia secundaria se abre como apuntalándose en la primaria y representa un exceso nocivo para la psiquis del infante. Si esto aconteciera, el acceso del niño a la cultura estaría comprometido. Silvia Bleichmar introduce la perspectiva de construir una psicopatología infantil a partir de la concepción de un sujeto en estructuración. Plantea que el aparato psíquico, ya desde sus inicios,
Incluye tanto aspectos permanentes en la Constitución como otros que dependen de la particularidad histórica. La subjetividad corresponde a aquellas variables menos estables que hacen a la constitución social del sujeto en relación con lo ideológico, inscripto desde el punto de vista de la historia política en un espacio y tiempos determinados. La constitución psíquica corresponde, según ella, a aquellas variables mayormente estables cuya permanencia trasciende ciertos modelos sociales y que pertenecen al universo conceptual del psicoanálisis. Se refiere la autora a los lugares psíquicos que implican distintos niveles de procesamiento mental, los que se representan en la llamada primera y segunda tópica. Afirma que la familia no es el núcleo constitutivo de la subjetividad, ya que no necesariamente una alianza matrimonial, filial o familiar implica una relación de filiación. En este sentido, Silvia resalta el acierto freudiano desde sus inicios. Lo que motoriza el deseo de procreación no tiene nada que ver con un hecho natural, instintivo, sino con una forma de la sexualidad, que es la sexualidad sublimatoria, amorosa, ligada al narcisismo. Si bien el complejo de Edipo representa el eje ordenador del amor al semejante, la autora nos propone un cambio en el modo de pensar el Edipo freudiano. Dice: el complejo de Edipo debe ser reinventado, haciendo girar la flecha con la que Freud lo había pensado. Podemos reformular el Edipo más allá de las formas históricas que asume, como la prohibición que toda cultura ejerce respecto de la apropiación del cuerpo del niño, como lugar del goce del adulto. Esta concepción sostiene lo central de la prohibición en la asimetría sexual y simbólica intergeneracional, reubicando al mismo tiempo el carácter fundante de la prohibición como lugar generador del fantasma infantil. Resumiendo, Freud nos habló de un triángulo edípico, pero describió básicamente un ángulo cuyo vértice era el niño. Desde esta perspectiva de Silvia, el acento no está puesto solo en el niño y sus pulsiones, sino en los padres y sus pulsiones, y en lo que hacen con las del niño, y los que éstas provocan. Por supuesto que el enfoque implica que si se apropian del cuerpo del niño, si no se respeta la simetría como constitutiva de las relaciones parentales, no podemos hablar de producción subjetiva saludable, sino de destitución subjetiva del niño. Bueno, les voy a contar una viñeta. Los papás consultan porque se sienten desbordados en la crianza de sus hijos. Si bien el paciente era Juan, 4 años, resultaba difícil focalizarnos en él y lograr percibirlo desvinculándolo de sus hermanos, Luz de 6 y ese de 2. Los niños formaban los niños formaban una suerte de combo. Esperen un segundito. Una suerte de combo por 3. Dicen los papás, la mamá: nos preocupa Juan porque dice que quiere ser nena. Juega con muñecas, se pone la ropa de la hermana y mía. No le interesa nada de los varones. Grita todo el día. Ese no acepta un límite y es muy caprichoso. Luz está muy retraída, no quiere hacer nada y es muy pegada a mí. Me sigue a todos lados, dice la mamá. Nos sentimos angustiados y desorientados. ¿Qué hacemos? No sabemos cómo seguir. Nuestra vida es un caos, los chicos no paran y nosotros nos peleamos todo el tiempo.
Yo siento que Matías se lava las manos y que no se ocupa de los chicos, dice la mamá. Viñeta 2, del mismo caso. Dice la mamá. Juan está peor que nunca. Ahora no quiere ir al jardín, me vuelve loca. No sabés los gritos y el escándalo que hace para entrar. Respecto a su tema con las nenas, sigue todo igual. Yo quiero que sea feliz. Es un nene hermoso y si tiene que ser gay, no me importa. Siento que él tiene algo adentro que necesita sacar, algo muy profundo. Nos encanta bailar y hacemos coreografías. A veces se disfraza de Violeta, el personaje en aquel momento muy conocido de la TV, o se pone pañuelos en la cabeza, usa mi ropa y la de Luz. Él necesita que Matías le dé bola, pero Matías llega a casa cansado, enojado, ¿sí? Con el tema que son muchos. Bueno, yo quise tener un hijo, él no. Yo quería tener una familia con 3 hijos. Le digo, ¿qué opinás? Dice el papá. Es verdad, yo no quería más hijos, es mucho. Me llevo mejor con ese porque es parecido a mí. Le gusta jugar al fútbol, a Juan no lo entiendo. Bueno, si tiene que ser gay, lo tendré que aceptar. Veo que tiene cosas de amanerado y me da un poco de bronca. La mamá. A veces le decís maricón o pelotudo. La analista. Se te escucha como resignado, como que las cosas son como son y no hay nada que pueda cambiar entre vos y tu hijo. El papá. Es que no lo entiendo. A mí me gustaría hacer cosas que pero no le interesa nada, no le gusta nada. Los fines de semana son un infierno. Es difícil porque no tenemos actividades. Si tuviéramos plata, podríamos ir a un club. Le digo, existen plazas y parques. El papá me mira y hace un gesto como denunciando que Mario no acepta. Papá. Mamá, yo no quiero que Matías lleve a los chicos a la plaza. Me da miedo. Él es muy disperso y no confío. Yo ni loca voy a una plaza. Mis chicos no van a las colonias, ni a natación. No quiero que nadie esté con los chicos en la calle, que no sea Matías o yo. Le digo que parecen 5 hermanos peleando y jugando. Me pregunto, ¿qué les pasa con la... Me pregunto y les pregunto, ¿qué les pasa con la autonomía y con las ganas de cada cual? Y con los tiempos, espacios de cada uno y cada cual. Son 5 personas diferentes. Algunas reflexiones. Mis primeras impresiones fueron que Matías y Marian conforman una pareja conyugal con características infantiles que impiden la incorporación y el desarrollo de nuevas posibilidades e intercambios vinculares. La paternidad y la crianza de los hijos, lejos de representar un desafío vital, creativo de unión y productividad, les genera un inmenso malestar y sufrimiento. Matías dice, yo dije que 3 hijos es mucho. Marian dice, y la sigue con ese tema, yo quería una familia con 3 hijos. Yo pregunto, ¿cuál es el lugar para el código compartido? ¿Hay lugar para un tercero real? ¿Estaría expresando Matías las dificultades que ambos presentan en dejar de ser 2 para pasar a ser más de 2? El tipo de vínculo que predomina en esta familia me hace pensar en una estructura fusionada que mantiene acuerdos de incondicionalidad con el solo fin de sostener la fantasía de unión absoluta que perpetúe la estructura endogámica a imagen y semejanza de la familia de origen, que congela el tiempo y el crecimiento de sus miembros, anula las diferencias sexuales y generacionales. Entronamiento del narcisismo. La violencia ocupa un lugar muy importante. Surge frente a cualquier atisbo de discriminación, el enloquecimiento por desamparo inunda la mente del otro y desestructura el pensamiento. Respecto al motivo de consulta manifiesto, esto es, el deseo de Juan de ser nena, les hice saber a los papás el tema de su elección sexual, tema que los preocupa y angustia,
se resolverá en otra etapa de su desarrollo. Eso puede esperar. Hoy el problema que tiene Juan es que necesita aparecer de los ropajes maternos femeninos y ser Juan. Está demorada la separación madre-bebé. Seguramente el nacimiento del hermano colaboró a pegotear aún más el vínculo con su madre y se presenta confuso en su identidad. Juega como si fuera luz, hace cosas como si fuera luz, mira el mundo desde los ojos de luz, que seguramente colma el deseo materno. También les hice saber que las mujeres en esta familia cotizan fuerte en la bolsa de valores, a diferencia de los varones. El eje del tratamiento fue ayudar a Juan a salir del cascarón materno, un tanto asfixiante. El mundo externo, lo no familiar, lo no conocido, es decir, lo diferente es y fue presentado por esta mamá como peligroso. El eje de mis intervenciones fue ordenar el campo familiar. Diferencias de roles, rutinas, los límites, en fin. Dar lugar a pensar en conjunto la crianza de los niños. Ambos padres que se enganchaban en peleas y discusiones que duraban semanas, y los niños no tardaban en expresar su malestar, peleando como si fueran como sus padres. Yo solía intervenir diciendo, son 5 hermanos peleando. Conclusiones. Hay una variante de la violencia que merece nuestra atención, la hiperexcitación en los vínculos, su impregnación de sensualidad. Seguimos acá la plancha. Él nos dice que es la seducción originaria la que instala la pulsión, ya que es por seducción que la madre somete al niño mediante una intrusión representacional y económica. Es ella quien implanta esas representaciones enigmáticas de su sexualidad reprimida. Y los mensajes son enigmáticos porque parten del inconsciente reprimido materno. Ni ella misma es consciente de la excitación que se instala. Estas excitaciones o se descargan o se evacúan o se ligan. Todo este proceso que comienza con los cuidados maternos necesita, para que se produzca, de un auxiliar materno con un aparato clivado, es decir, con una madre constituida como sujeto, con representaciones yoicas narcisistas, que estén en pleno funcionamiento al momento de la crianza. Si no ocurre esto, si nos encontramos con una madre que presenta fallas en su estructuración, el niño queda inmerso en un universo de excitaciones y se postergan las renuncias pulsionales indispensables para el desarrollo del yo. Por último, quiero destacar que en la práctica con niños, y en especial en los tiempos que corren, signados por la decadencia del patriarcado como modelo hegemónico, lo cual afecta al orden simbólico en la constitución de las familias y los modos de crianza, los modelos incorporados en la propia infancia ya no sirven como referencia en relación al momento actual. Se observa con claridad que los padres que se vuelven compañeros de sus hijos porque ya no saben cómo ser padres y pasan de la permisividad absoluta a una rigidez inexorable. Otro punto que cabe destacar es la desautorización por parte de la madre del otro que cría, el padre y viceversa. Esta situación dificulta el ser tomado como modelo. Aquí puede enraizarse la violencia familiar, el desprecio, la humillación, así como la falta de respeto. Con respecto a esto último, pienso que cuando el respeto hacia el padre-madre debe ser planteado literalmente, en forma explícita, es porque ya se ha creado la confusión. Los vínculos de filiación ya están comprometidos, porque el respeto se manifiesta actuándolo, realizándolo, no se reclama ni se proclama. Bueno, gracias. Muchas gracias, Susana. Gracias. Muchas gracias, Susana. Ahora vamos a silencio. escuchar el trabajo de Ileana Fischer.
Buenos días a todas, a todos, gracias por estar. Muchas caras conocidas de la institución y por fuera de la institución. Les agradezco a las y los presentes el acompañamiento en esta mesa de los 4 tiempos de la sexualidad, avatares de la libido en tiempos hipermodernos. Cada uno de nosotros va a tomar un tiempo de la sexualidad. En lo que a mí respecta, voy a trabajar sobre el tiempo de la adolescencia como un tiempo que considero es de la constitución subjetiva. Mi trabajo está titulado como Cuando abrir la puerta para ir a jugar se cierra, avatares en la inscripción del cuerpo genital en la adolescencia. Inicio el trabajo con una breve cita de Lacan en RSI que dice: no va de suyo que un cuerpo esté vivo. Si hay algo que caracteriza a la adolescencia es la perentoriedad de la exigencia pulsional y los complejos procesos simbólicos necesarios para cualificar la cantidad fluyente a raíz de la vertiginosa irrupción de lo puberal. Sabemos que dichos procesos no ocurren exclusivamente en solitario e intrapsíquicamente, sino que se despliegan en entramados vinculares y en tiempos de pandemia han sido en presencia y en virtualidad. La pandemia nos impuso la retirada, el repliegue a nuestros hogares como medida de cuidado y hemos experimentado en primera persona y en los otros los efectos que ha tenido. Esta situación me invitó a pensar acerca de los procesamientos adolescentes atinentes al encuentro con el cuerpo del otro semejante, especialmente en lo que respecta a la genitalización de la pulsión y el heteroerotismo. Me pregunté, ¿cómo participa la presencia real del otro semejante en esta metamorfosis? ¿Cuáles son los efectos de las restricciones en el encuentro con el cuerpo real del otro en la inscripción del cuerpo genital? La nueva voluptuosidad erótica de la pubertad desborda sobre el aparato psíquico y el cuerpo requiere del trabajo representacional para su inscripción. La satisfacción sexual de la infancia, que se caracterizaba por el autoerotismo, debe iniciar el camino para el hallazgo de objeto. Pero este recorrido inicia con una posta que funciona como antesala y geografía transicional de juego, ensayo y espera que se configura como aquellos parques naturales que nos enseñó Freud, que denominamos la fantasía. Freud nos habla del hallazgo como reencuentro en el texto Tres ensayos de teoría sexual. Sin embargo, podríamos apuntar que lo que se halla no se busca y por lo tanto no se encuentra. El hallazgo es un descubrimiento y como tal, aunque lleve impresas las huellas de la historia, conlleva la cuota de sorpresa y novedad de lo inédito. En tanto la adolescencia no coincide con lo puberal, es que sostengo que algo tiene que agregarse a la pubertad, una nueva acción psíquica para que la adolescencia se constituya. Parafraseando a Freud en su texto Introducción del narcisismo, cuando refiere al autoerotismo y la nueva acción psíquica necesaria para la constitución del narcisismo. Hago una pausa acá para invitar a quienes están asistiendo por primera vez a este encuentro a que en líneas generales utilizamos el chat para ir volcando los comentarios y las preguntas, de modo tal que los asistentes pueden ir recabando esta información y luego de la lectura de todos los trabajos se leerán esas preguntas. Continúo. Palabras en primera persona.
Un adolescente de 18 años describe su inicio universitario en contexto de virtualidad y pandemia con estas palabras: frustrante. Se me rompió el auricular izquierdo y me olvidé de acomodar la pila de ropa que ahora se está viendo en un rincón del encuadre de mi cámara. Es el izquierdo, el mismo lado del auricular que no funciona y que ahora está caído, haciendo que no escuche el 50% de la clase. Uno pensaría que las mitades son siempre necesarias, pero no es el caso. Hoy siento que estoy cursando a la mitad. Estoy medio entusiasmada, medio presente, medio aprendiendo, medio porque estoy en clase, pero también en mi casa, porque conozco a mis compañeros, pero no realmente. La mitad que le falta a la cursada se me hace más extrañable que mi auricular izquierdo, que ya no parece la mitad de nada, frustrante. La idea de comenzar algo nuevo, algo que elijo, que me interesa, y los sueños, y las ganas, y los objetivos, y el placer aparecen cuando escribo una idea al margen de un texto, mientras lo leo por segunda vez. Y es que tengo ganas enteras de aprender a mirar, a pensar, a crear. Sin embargo, esas ganas se me parten al medio cuando siento que me falta ese contacto con el otro, ese auricular roto y más que ninguna otra cosa, el movimiento. La joven adolescente describe su experiencia como frustrante. La frustración, per sangum, en tanto denegación de la satisfacción y su consecuente estado de privación y angustia, nos permite ubicar esta denegación como una suerte de ruptura de promesa de satisfacción. La experiencia descrita a medias introduce la dimensión de aquella promesa rota en relación al encuentro. Si bien no podemos soslayar la siempre presente dimensión del desencuentro entre lo anhelado y lo hallado, en esta situación pareciera abrirse una brecha mayor e inesperada. Es tarea del sujeto habérselas con la falta del desencuentro. Dicha tarea corresponderá, por ejemplo, al trabajo de duelo, elaborar la pérdida de lo anhelado e inscribir su pérdida para así relanzarse a investir posibilidades como promesa de ganancia de placer. Ahora bien, ¿acaso no todo encuentro conlleva un desencuentro? ¿Y no es ese encuentro con la diferencia lo que complejiza el funcionamiento psíquico? Recordemos lo que Freud nos dice en El complejo del semejante, en su maravilloso proyecto de psicología. El pensar solo se complejiza abandonando la identidad de percepción y la realidad fuerza a ello. Nuestra adolescente escribe, y la escritura es un modo de elaborar, un modo de recortar aquel real del acontecimiento y de transformar en memoria el devenir. Escribir es historizar y tejer una trama significante. Nuestra joven hace del dolor poesía. Sobre el cuerpo y la experiencia en la adolescencia. La referencia más directa al concepto de experiencia podemos ubicarla en lo que Freud describe en su proyecto de psicología como vivencia de satisfacción. Dicha experiencia es sólo posible mediante el encuentro con otro real que cumple la función de auxiliador. Otro humanizante que sexualiza e introduce en el mundo de lo simbólico
a la promesa de sujeto. Ese encuentro produce una marca como inscripción de la satisfacción y el placer y deja como resto una pérdida y motor del deseo según la perspectiva freudiana. Y de este modo, el nacimiento del sujeto psíquico está inaugurado por una experiencia sexual. En el tiempo puberal, la subjetividad se ve demandada para encontrar un nuevo orden en ese desorden propuesto por la reactivación de lo pulsional y cierta pérdida de la vivencia de unidad de cuerpo que ahora deberá enlazarse a lo genital. Es un tiempo en el que urge inscribir un nuevo cuerpo en simultaneidad a la reestructuración de la trama identificatoria. Vuelvo a las palabras de nuestra joven adolescente que enuncia a la experiencia más extrañable a la del movimiento. Sin dudas, se refiere al desplazamiento de un sitio a otro con destino cierto o deambulando por las calles, vivenciando aglomeraciones de tránsito, personas, la brisa en el rostro, el abrasador calor, los pogos en recitales y el frenesí de la música. Pero aún, sin esa experiencia de desplazamiento, en la que su habitación es en simultaneidad su adentro y su afuera, podemos pensar en movimientos psíquicos, que requieren simbolizar de un modo diverso a la intersubjetividad. Ahora bien, el mundo de lo virtual es el mundo en el que reina lo escópico. Mirar, mirarse y ser mirado es el modo en el que se revisita el estadio del espejo en la adolescencia como operatoria constitucional. Pero, para inscribir lo genital en el cuerpo, no basta con lo escópico y con la satisfacción masturbatoria. Grassi nos dice, el otro, a la vez par y extraño, en su función de compañero o compañera sexual, opaco, ajeno, en presencia y diferencia, con su participación coadyuva en la inscripción del cuerpo genital. La Perdón, Ile, genitalización, se cortó un poquito. ¿dónde? Ile, perdón, se cortó un poquito. Pero para inscribir lo genital en el cuerpo, Bien, ¿podés leer desde ahí, por favor? Pero para inscribir lo genital en el cuerpo, no basta con lo escópico y la satisfacción masturbatoria. Grassi nos dice, el otro, a la vez par y extraño, en presencia y diferencia, se me corrió el texto, leo la frase otra vez. El otro, a la vez par y extraño, en función de compañero o compañera sexual, opaco, ajeno en presencia y diferencia, con su participación coadyuva en la inscripción del cuerpo genital. La genitalización es efecto de la complejización psíquica. Es una novedad y experiencia que requiere más que el goce autoerótico. La presencia real del otro semejante en la experiencia sexual introduce una falta, una diferencia que promueve un trabajo. La barradura del goce autoerótico es efecto del encuentro con la alteridad que, como todo encuentro, conlleva un desencuentro. Entonces, sostengo que el distanciamiento social ha provocado un impas en la inscripción de dicha experiencia que seguramente encontrará próximas ocasiones para retomar su seno. El compartir la territorialidad en presencia con el otro abre una ansia sustancial respecto del encuentro mediatizado en el espacio de lo virtual. El sexting
como otra práctica del erotismo posibilitado por la virtualidad, refuerza el goce autoerótico sin poner en juego la diferencia que se produce en la sensorialidad en el hallazgo del cuerpo del otro. El otro del vínculo en presencia deja una huella en el cuerpo propio y activa una sensorialidad singular que permite a cada adolescente entramar la experiencia sexual y complejizar la inscripción del propio cuerpo como genital. Si el yo deriva en última instancia de sensaciones corporales, como dice Freud, incluyendo la experiencia de dolor y la mirada, por supuesto, entonces, en este tiempo de la sexuación adolescente, el par, en su función apuntalante y desde su diferencia, invita a abrir la puerta para ir a jugarse en el territorio de la sexuación y el deseo en una cartografía erógena por construir. Muchas gracias. Muchas gracias, Sile. Me parece que la última parte no se escuchó bien. Si les parece, yo leo desde donde me pareció que no se escuchó. No, pero se escuchó, Entonces, ¿se escuchó todo? Bueno, perfecto, se escuchó perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces vamos a pasar ahora al video. Recuerden que pueden pasar las preguntas por el chat y yo después las voy a retomar en el momento del encuentro entre nosotros. Aníbal.
Muy bien. Disculpe, me parece que entonces a mí a veces se frenó la lectura. ¿Ustedes escucharon siempre todo bien? Si quieren, díganme por el chat. Eh, ¿Sí? Buenísimo. Bueno, entonces fui yo. Les pido disculpas que interrumpí entonces. Bueno, seguimos con la lectura de los siguientes dos trabajos. Voy a presentar a los autores. Pablo Schlemenson, médico psicoanalista, magíster en psicoanálisis, USLAM AEAPG, miembro titular Confusión Didáctica APDEVA, miembro IPA, profesor titular de la AEAPG, coordinador del seminario Integraciones del Psicoanálisis. Graciela Makotinsky, licenciada en Psicología, ex secretaria y actual supervisora del equipo Adultos Mayores, Centro de Investigación y Orientación Comunitaria, doctor Arnaldo Raskowski, AEAPG, ex coordinadora del equipo de adultos mayores y de comunidad del Centro Raskowski, ex miembro de la revista de la AEAPG, ex coordinadora del área de mediana edad y adultos mayores, ex profesora adjunta regular de Psicología de Tercera Edad y Vejez, UBA, docente invitada en posgrado de instituciones y universidades nacionales y privadas. Bueno, nos escuchamos. Bueno, aquí estamos. ¿Y eso? Sexualidad en adultos de hoy. Voy a compartir la pantalla para que puedan ir siguiendo el texto mientras voy hablando. Agradezco a la revista digital y a la comisión científica esta invitación, que espero que me permita desarrollar el entrecruzamiento de 4 ejes en juego en la sexualidad del adulto actual. Primero, la resolución edípica versus la construcción de subjetividad o identidad. Segundo, la relación entre vínculos íntimos y amor líquido. Tercero, la dimensión de la economía psíquica, sobreestimulación, performance y demanda social. Y cuarto, el evento de la pandemia cuarentena. Como todos sabemos, la identidad se estructura como un precipitado de identificaciones derivados de la forma de solucionar los conflictos no resueltos al momento de sepultar el Edipo, tanto el positivo como el negativo. Dicha estructura, revestida con libido narcisística, es lo que solemos llamar identidad. Cuanto más firme y aconflictiva sea, con mayor investidura narcisística, mayor autoestima, más rígida y frágil será. Esto aparece fenoménicamente como personalidad más fuerte, pero ante cualquier conflicto, mayor será el riesgo de angustia catastrófica por pérdida de la autoestima. Sin embargo, la sociedad actual, el superyo social, con la promoción del individualismo, de la certeza y de la performance, refuerza la tendencia a la resolución de conflictos por disociación y la sobrevaloración de las convicciones personales. El otro aspecto sobreinvestido es el de los logros personales, ya sean en cosas, en capacitaciones, en posiciones sociales y en honores. Pasemos al amor líquido versus los vínculos íntimos. Como todos sabemos, el enamoramiento, que en buena parte depende de la abstinencia previa, consiste en la traslación de investidura narcisística en investidura de objeto. Esta desinvestidura narcisística recíproca permite un ablandamiento de la identidad o de la constitución subjetiva. Logra así ir resolviendo los conflictos interpersonales en un clima de consenso de construcción vincular.
Sin embargo, conocemos, si no por nosotros, por los poetas, las dulces angustias que producen las peleas de enamorados, que no son más que las pequeñas fallas con transformación en energía libre del libido narcisístico en su traslado al libido objetal. La tolerancia a esta angustia es el precio a pagar por el difícil trabajo de construcción de vínculos íntimos. Estos, los vínculos íntimos, están hechos de la experiencia de hacer con el otro. Construye el self, en tanto continuidad de la experiencia, de todos los participantes en el vínculo. Otra alternativa, más usual hoy en día en un ambiente de inmediatez, de logros rápidos, de eficacia medida a corto plazo, de menores costos en términos de sufrimiento y de mantener la investidura narcisística que da la seguridad aparente y la prestancia imaginaria, es usar un sistema de dobles vínculos cortos tipo touch and go que permita resolver rápidamente el incremento de tensión psíquica con una modalidad evacuativa y la distribución de vínculos idealizados múltiples, fácilmente cambiantes con otros, tipo me gusta, cuyo fracaso represente poco desprendimiento libidinal. Creo que es a esto a lo que se refiere Zygmunt Bauman con el amor líquido. Representa una fragmentación de los vínculos íntimos en muchos más superficiales, como los amigos y seguidores de Instagram y Facebook, o las citas de Tinder. Otra estrategia psíquica es bajar la sobreestimulación que produce el mundo actual y la demanda social de éxito, bajo la amenaza de que no hay para todos, a la que habitualmente llamamos estrés. Sin embargo, todas ellas trasuntan un sentimiento profundo de desesperanza, de pérdida de un paraíso perdido, de resignación que puede resolverse. Una mención especial merece este episodio experimental que es la pandemia cuarentena. La cuarentena obligó bruscamente a reducir el número de contactos de manera significativa y al mismo tiempo obligó a una convivencia más cercana en los vínculos familiares cercanos. Esto agudizó el nivel de conflictos al no poder dispersarlos en múltiples relaciones menos comprometidas. Ello produjo una serie de fenómenos que van desde las claustrofobias, que denotan la dispersión de vínculos por conflictos, desesperación por viajes, crisis de parejas que hasta entonces se resolvían saliendo con amigos o con múltiples actividades sociales o recreativas. En el otro polo, la concentración de los vínculos amorosos en el vínculo familiar, en la actividad laboral placentera, etc., obliga a resolver conflictos postergados por la técnica de dispersión de vínculos. En estos últimos casos se observa una profundización de los vínculos íntimos con realización efectiva de nuevos desarrollos. Hasta aquí mi presentación. Laura. Acá estoy, perdón, no me podía desmutear. Bien. Muy bien, Graciela, seguimos con tu trabajo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, yo en principio quería agradecer esta invitación a Ileana, a todos los miembros de la revista, a la organización que han hecho a lo largo de todos estos 2 años de pandemia, la gente de la Comisión Científica, y también, dado que mi tema es sexualidad y vejez, tal como Ileana me dijo cuando me llamó para decirme que presentara en esta mesa, quería hacer un reconocimiento para Estela Grisolía, que sigue el camino de mantener vigente
el tema de la adultez mayor dentro de nuestra institución, desde el punto de vista del psicoanálisis. Le puse al escrito Sexualidad y vejez en tiempos de hipermodernidad. ¿Cómo organizar un escrito coherente? ¿Cómo articular psicoanálisis, gerontología, sexualidad? Serán fragmentos y algunas articulaciones, como el transcurrir de la vida misma. Un subtítulo. La realidad. ¿Qué realidad? Trataré con ustedes de acercarme a estos temas resignando algunos sobre los que estábamos cómodamente asentados. Se trata de incluir perspectivas que ponen en vilo lo conocido para aprehenderlas. Son partes, sectores de la realidad, pero esa realidad no es la misma para todos. Si ahora pregunto, ¿cómo es la realidad en nuestro país?, encontraremos una amplia variedad de respuestas, matizadas por afectos, emociones, racionalizaciones y cogniciones de cada uno, por las experiencias de vida personal, familiar, social, profesional. ¿Sobre qué pensamientos, qué paradigmas se reflexiona la niñez hoy, la adolescencia, el ser adulto, la vejez? ¿Qué perspectivas socioculturales, psicológicas, de investigación, dura o blanda, con perdón de la palabra, pueden ser objetivas? Todas están teñidas por las experiencias del investigador, de la o las ideologías imperantes en su mundo, hasta aquellos que dicen que no las hay, hasta los números, las tablas, las estadísticas. De esto último, la pandemia que seguimos viviendo ha sido y aún es modelo de las múltiples lecturas posibles. Basta con leer los titulares y zócalos de los diferentes medios o los enloquecedores tweets. Y cuando hablamos de la sexualidad humana y sus facetas relacionadas con la vejez, ¿sobre qué hablamos? Aquí nos adentramos en historias de vida, el devenir de una subjetividad cambiante, de las diversidades, de las variantes en las elecciones y modos de satisfacción realizadas a lo largo de la vida, de los duelos y cómo la libido se va posando en nuevos objetos, vidas que se hacen sobre el sustrato de los cambios sociales, epocales, temas que nos acerca a escuchar cómo se posiciona el adulto mayor, o mejor dicho, cada adulto mayor, en estas complejidades y en este mundo fragmentado, a veces inasible, tan diferente cuando transitaba su niñez. En un mundo donde se reconoce o se supone que no hay obra finalizada ni determinantes últimos. Me refiero a cierto discurso en el que rige puro presente, aunque ahora se trata de poner expectativas en la tecnología y el futuro en estas movedizas TICs. Si te lo propones, podés. En la vejez sería, si te propones mantenerte joven, siempre podés. Tenés todas las alternativas estéticas, médicas, de conquistas de la mirada del otro, de ofrecimientos, de consumo, de presencialidad, virtualidad o imagen. Y si no lo lográs, perdiste. Ahora la OMS está diciendo que vejez es indicador de enfermedad. Tratan de tomarlo, vejez, como una sintomatología. Esto es en la última clasificación estadística internacional de enfermedades, la número 11. Estos son discursos que hacen al sentido común, y los discursos responden a ciertos poderes, y las modalidades se expresan en estas coyunturas de poder, explícitas o no. Ponen límites, aunque no lo parezca, encuadran. Prácticas y discursos, costumbres y morales determinan el cómo y el cuándo circula el deseo de cada quien y cada cual en la sociedad que habita. Son discursos que dictan qué tiene que ser visible y qué invisibilizado según cada tiempo histórico. Y hoy esta mirada viene fuertemente marcada por cada avance tecnológico y los formatos que toma el sistema dominante. Esto va un poco en consonancia con lo que hablaba Pablo hace un rato, recién. En esta complejidad nos encontramos con el dilema entre lo socialmente esperable para la vejez y el propio deseo de cada uno. Se encarnan en este presente las creencias implícitas que expulsan al viejo con su pasado, su sexo, su placer y sus arrugas. Son temas que vienen de otros tiempos
y vemos que aún circulan en la actualidad. Es interesante ver cómo Castorina y Barreiro toman los temas relativos a las creencias sociales y cómo esto va armando un imaginario social sobre diferentes temas, en este caso extrapolado a la cuestión de la vejez. Como ejemplo de esto, resalta el modelo biomédico con una concepción de vejez vulnerable, donde es objeto de asistencia centrado en las falencias del soma y excluyendo las perspectivas subjetiva, psicosocial, como decía este modelo que quiere imponer hoy la OMS. Es una vuelta atrás en ese sentido, ¿no? Otras representaciones construyen modelos de vejez en los que priman adultos mayores proyectándose en procesos sociales participativos, que subjetivamente viven con autonomía sus experiencias, sus cuerpos, sus placeres y los pesares del camino. Junto a estos planteos, aún persisten socialmente las preguntas acerca del sexo, la sexualidad y el erotismo en el adulto mayor, tal como a fines del siglo XIX y parte del XX, Freud se interrogaba e incomodaba a Occidente acerca de la sexualidad infantil, los tabúes, la conservación de la especie, la vida, la muerte, la cultura y el placer. En los inicios, cada sexualidad se va produciendo con los ideales, proyecciones y fantasías que rozan la piel del crío humano desde los primeros contactos con ese otro u otros culturalizados. Aquellos que tratan de organizar el caos de estímulos, de ponerle palabras a sensaciones del adentro y del afuera de ese bebé. Entonces se les hace complicada la tarea, porque en estos mismos adultos no hay ni armonía ni coherencia última. Están atravesados por estos bordes difusos que antes mencionaba. Sexualidad y desarrollo humano se enlazan así en una dependencia mutua, no hay uno sin lo otro. En la vida familiar entre generaciones están delineados antiguos preconceptos de guardar la intimidad, la discreción, hasta hoy en un deber ser visto en las redes para existir, con una hiperexposición de la intimidad. Así, Paula Sibila nos dice: allí está nuestra experiencia modulada por la interacción con los otros y con el mundo. Por eso resulta fundamental la influencia de la cultura sobre lo que se es. Y cuando ocurren cambios en esas posibilidades de interacción y en esas presiones culturales, el campo de la experiencia modulada por la interacción con los otros y con el mundo. Por eso resulta fundamental la influencia de la cultura sobre, y cuando ocurren cambios en esas posibilidades de interacción y en esas presiones culturales, el campo de la experiencia subjetiva también se altera, en un juego por demás complejo, múltiple y abierto. Acerca de la clínica. Paulina, una paciente de 66 años, reflexionaba el conflicto entre ser la abuela que su hija pretendía o sentir la libertad y placer de estar con su pareja, relación que mantenía semioculta por el que dirán en esta familia. La hija de Paulina le decía: no te portás ni vestís como una abuela. Yo aclaro que veía una mujer bonita, según mis parámetros estéticos, armónica, y mientras tanto, a esto, la hija de Paulina exponía su cuerpo y cuanto vento podía en las redes. Otra mujer, Teresa, de 73 años, entre sus primeras palabras en la entrevista dijo: quiero confirmar que no estoy loca. Durante muchos años cuidó a su esposo enfermo de diabetes. Refirió que estaba por separarse cuando él se les encadena otra patología, consecuencias importantes. Dice, no lo podía dejar. Al enviudar, refiere que busca vincularse con un hombre más joven porque quiere tener sexo y no quiere arriesgar que sea impotente como el finado. Hace una consulta ginecológica y dice: a mi esposo siempre le fui fiel. Relata que su abuela paterna decía que la mamá de Teresa era una loca porque se había ido de la casa, dejándola cuando niña.
y que su madre iba con hombres. Más adelante cuenta que la mamá había ejercido la prostitución. Teresa había comenzado a ir a bailar tango y su hija le decía que era una loca por realizar esta actividad. Nos ubicamos así en fragmentos de su propia historia, las marcas de locura o situaciones enloquecedoras que recorren las generaciones y subyacen en el querer ella apoderarse y ejercer su deseo. Abel Zanotto nos dice: en el imaginario social se neutraliza a la mujer mayor deseante con recursos subjetivos que la acercan al erotismo y a la genitalidad mediante versiones pasteurizadas y estereotipadas en las que metonímicamente se produce un desplazamiento de la jubilación laboral a la jubilación existencial. Así como en tiempos no tan lejanos se desplegaba la representación social de madre igual mujer, que al decir de la psicoanalista Ana María Fernández, en varios aportes funcionaba como una ecuación. Podría pensarse que hoy en día se estaría frente a otra ecuación simbólica, la mujer mayor igualada a la excitación psicosexual, a la conversión del gozo libidinal que desplaza al goce, marcado por la decrepitud somática y la fragilidad subjetiva. El varón, sigue diciendo Abel, parece haber escapado relativamente, debe aclararse, a esta férrea lógica. Si bien existen ejemplos de padres flamantes de edad avanzada, un estereotipo social todavía vigente los reduce a la impotencia funcional. Siguiendo a la clínica, Fernando a los 80 hablaba en los comienzos de su terapia muy amorosamente sobre su mujer, de los cuidados tiernos que ambos se prodigaban. Tiempo después, Fernando relata que tuvo y aún tiene sexo con cuanta mujer puede, aunque no con la suya. Así también, con muy avanzada edad, Blanca y Julio se reencontraron en las redes. Y luego, en pandemia, pudieron verse y despacito, como la canción, ir conectando sus afectos y sus cuerpos en un holding y placeres mutuos, como ocurrió con algunas viejas parejas convivientes. En otras parejas, la pandemia hizo efectos distintos. Lo demasiado cercano y tanto tiempo juntos se trocó en distancia. Tocamos aquí temas relacionados con la concepción cultural de género, cómo se perciben las feminidades, las masculinidades, las diversidades. Y dije diversidades. Va un ejemplo de cómo el contexto entra en el reticulado de la sesión. Luego de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, hubo quienes pudieron hablar de la diversidad de su elección o de su deseo en cuanto a su elección, o de las diversidades en sus hijos. También hubo recuerdos sobre abusos en la niñez en tratamientos de adultas mayores, y también expresaron más abiertamente a partir de las exposiciones mediáticas del tema. Enlaces entre asociación libre y atención flotante que vamos haciendo en un trabajo de historización, con el contexto también metido dentro de la sesión. Voy a ir finalizando. ¿A quién pertenece Eros? Giuliano dice, en sintonía con este movimiento instituyente de empoderamiento en la vejez, se han configurado nuevos imperativos morales y nuevos espacios de acumulación de capital, junto a la proliferación de imágenes del adulto mayor como una subjetividad hiperdeportivizada, hiperactiva e hipersexualizada. Se expande el desarrollo de la oferta de bienes de juventud para el segmento de adultos mayores, ligada a las tecnologías farmacológicas, cosméticas, sexológicas y del fitness. Así, la articulación entre el paradigma del envejecimiento activo con la lógica publicitaria del mercado para la vejez habilitan la conformación de nuevas normatividades en torno al envejecer. Aparecen los superviejos y las superviejas, pero que en general se intentan seguir como modelos y son los modelos de ricos y famosos mediáticos. Sin embargo, podemos ver que el apoderarse cada persona subjetivamente de su deseo y su propia sexualidad
irán en consonancia de cómo se construyen imágenes del propio envejecimiento, tomando como parámetros y comparándolos históricamente con los modelos familiares y los contextos sociales de pertenencia. Decir sexualidad en la vejez es hablar de continuidades y discontinuidades del psiquismo humano, de los cuerpos con sus placeres y displaceres, de las experiencias de la vida, de la historia sexogenital de ese sujeto. Es referirse a una sexualidad historizada. Contiene la sexualidad infantil, aunque es diferente a ella. Tiene sus huellas, pero posee un recorrido de procesos identificatorios, experiencias, de posibilidades de hacer, elecciones y modificaciones hasta los últimos momentos de esa vida. Termino. Muchas gracias, Graciela. Bueno, ahora si les parece, sí vamos a empezar con el intercambio. Tengo varios saludos y felicitaciones para comentar. Muchas gracias por las ponencias y muchas gracias por las preguntas y por participar. Mabel Fuentes, muy interesante exposición. Liliana, Mónica Fabe Luques, que bien enlazadas las presentaciones, con estaciones de un recorrido, excelente. Adriana Cabuli, felicitaciones por las ponencias, excelente la revista. Valeria Mian, cuánto trabajo, felicitaciones al equipo de la revista por este nuevo número. Estaba viendo si hay más felicitaciones, porque si no, Vanessa Paola Vena, muy interesante. Amor líquido, capitalismo. Ahora voy a... Para Eliana, muy bien, muy bueno, clarísimo, nos ubica en la relación al otro, con las condiciones de la cuarentena, y nos fuimos acomodando y desplazando de a poquito, hasta que nos caímos del banco. La vida es relacional, con sus delicias y sus conflictos. Aníbal Repeto. Voy a empezar con algunas preguntas. Una pregunta para Graciela. Leopoldo Salvareza los reúne estos discursos bajo el concepto de viejismo, en tanto discriminación peyorativa del viejo, al homologar vejez a decrepitud, lo que nos permite pensar en la aversión a usar la palabra viejo y reemplazarla por abuela, viejito, adulto mayor, etc. A ver. Para Pablo de Augusto Romano. Es un trabajo que compartió, ay, perdón que se me fue, perdón. Es un trabajo que compartió en uno de los seminarios que cursé, que decía que hay una época, un incremento de los mecanismos de negación y de defensa. Quería saber si se puede articular un poco más con lo expuesto y qué consecuencias tendría esto hoy. Una pregunta para Susana. Hablas de hiperexcitación de los vínculos como una de las violencias de la época. ¿Cómo pensás esto en el ámbito del aislamiento obligatorio de las familias? Todos juntos sin poder salir. ¿Qué ocurrió en la pandemia? Un segundito que se me fue una pregunta. María Eugenia Farrés para Iliana. ¿Podríamos pensar que la ausencia de movimiento de la que se queja tu paciente también se relaciona con la disminución de la sensorialidad particular? Que el movimiento propende y que permite construir psicoperspectivas, la nueva imagen corporal que lo puberal exige.
el aislamiento, a tu criterio, ¿tuvo correlato en alguna clínica particular? Bueno, si le parece, hacemos esta ronda de preguntas y después seguimos. ¿Sí? ¿Cómo quieren hacer? Susi, Pablo, Graciela. ¿Alguno de ustedes quiere? No sé quién quiere empezar, perdón. Si quieren le comento algo respecto de lo que dijo Aníbal, ¿está bien? Sí, sí. Sí, Bueno, perfecto. Aníbal nombró viejismo y lo nombró a Salvarezza. Salvarezza es el maestro dentro del campo de la gerontología, fue el maestro en ese momento, y también fue uno de los fundadores de nuestra institución, de la Asociación Escuela. Y él tomó el término viejismo, es cierto, y yo les cuento un poco por qué mi escrito toma tanto de la cuestión social y de cómo esto impregna. Porque creo que los analistas y toda aquella persona que trabaje con adultos mayores y con viejos, como también decía Aníbal recién, ¿no? Como que no hay que perderle el miedo a la palabra viejo, así como a un niño se le dice niño. Necesitamos tener muy conscientes cuál es el viejo que tenemos cada uno adentro nuestro, el viejo o la vieja que llevamos adentro, para poder de esa manera escuchar a estos pacientes. Tener adentro en nuestro bagaje un viejo con posibilidades, el viejo sano, el viejo que puede, y también el viejo que tiene limitaciones, nos lleva a una mayor amplitud de la escucha. Y conocer el contexto y revisarlo y verlo y ver cómo se van ubicando estos distintos modelos de vejeces que se van dando. Por ahora. Bueno, a mí Muy me bien. parecía interesante enlazar el comentario de María Eugenia con el de Fabián, que también Fabián toma algo del movimiento, ¿no? Plantea en relación a si el relato poético de la adolescente de alguna manera tiene la intencionalidad de suturar algo de esta vivencia, de quietud, de no estar en movimiento. Bueno, a ver, pensaba varias cosas mientras leía la pregunta, ¿no? Voy a compartir cuestiones que estaba pensando, no respuestas, porque la verdad es que es un tema que vengo pensando, con lo cual me parecía interesante compartirlo con ustedes porque las preguntas siempre abren nuevas oportunidades para pensar. Una de las cuestiones es la escritura, si ustedes recuerdan, Freud en el texto de lo inconsciente, en el apéndice, cuando habla de representación de palabra y representación de cosa, incluye a lo kinético en la construcción de la representación de palabra, en la cuestión de la escritura, ¿no? Con lo cual, digamos, me parece que no es un dato menor. Digamos, por eso enlazo las dos interrogantes, el de María Eugenia y lo que pregunta Fabián. Creo que la escritura, en este sentido no voy a dejar por fuera al diario íntimo, sino otros tipos de escritura, en sí misma implican un diálogo con un otro, ¿no? Digamos, no se escribe en soledad, siempre hay un interlocutor interno, y luego hay otros interlocutores que están allí en el mundo exterior, y el objeto escrito es un objeto que no diría que es de intercambio, pero es un objeto que se da, porque una vez cuando la escritura está dirigida a otro, es para dársela a otro, con lo cual me parecía interesante pensar en la escritura, no sé si como una suturación del agujero, sino como una metáfora, un recorte del real, un modo de elaboración, un modo de inscripción, de transformar en pensable
algo que acontece, ¿no? Un modo de diálogo con el otro, un modo de hacer diálogo con el otro, ¿no? Me parece que, digamos, lo pensaba por ahí. Y respecto del movimiento, me parecía interesante poder ubicar la idea del movimiento con la referencia al Fordá. En general la pensamos respecto del juego infantil, pero pensaba que el juego del Fordá nos permite ubicar la construcción del sujeto y del objeto como modo de intervención en el campo del otro, ¿no? Entonces, y que implica un movimiento, ¿no? O sea que hay algo de lo constitutivo del sujeto que a mi gusto hace referencia al movimiento, a la intervención en el campo. Entonces, cuando vos decías, María Eugenia, respecto de esta cuestión de la quietud, yo creo, no usabas la palabra quietud, pero algo, la sensorialidad que produce el movimiento, yo creo que esto, la ausencia de movimiento produce un cambio en la sensorialidad, ¿sí? Y creo que el movimiento permite la inscripción del cuerpo propio, por supuesto la del otro, por eso hacía referencia al Fordá, porque me parece que es en contrastes, que es en referencia a otro que es posible complejizar. Bueno, por ahora esto, ¿sí? En todo caso, después vemos así mis compañeros también pueden conversar. Bueno, dale Pablo, hablo, solo mío. ¿Hablo yo? Sí, dale. Sí, Bien. Pablo, por favor. Me Ok. muteé porque justo empezó a ladrar la perra, disculpen. Bueno, no, quería tomar las 3 preguntas que aparecen referidas a lo que yo escribí, a lo que yo planteé. Uno es de María Eugenia, respecto a la de María Eugenia Farrés, respecto a los vínculos líquidos y las manifestaciones patológicas. En realidad están todas enlazadas las preguntas. Digamos, una forma normal de resolución, digamos, habitual de resolución de conflictos, es la disociación de los polos de los conflictos y la distribución de los vínculos en diferentes personas, digamos, en diferentes escenarios. Esto implica transformar un conflicto en un conflicto vincular, o sea, una problemática no resuelta en un conflicto vincular. Y una de las soluciones mejores para tolerar esto es multiplicar los vínculos y tener algo así como una dispersión de las investiduras libidinales. Ahora, esto trasunta detrás el concepto de identificación proyectiva, ¿sí? O sea, y la idea de splitting, de multiplicar en distintos vínculos. Ahora, cuando lo que tenemos es un problema de que no podemos multiplicar los vínculos porque tenemos la pandemia y las cuarentenas que nos encierran, nos obligan a resolver los vínculos, ya no multiplicando en distintas personas, sino en las pocas personas con las cuales estamos reunidos. Entonces, eso hace que se produzca, si se pueden resolver, se produce un proceso de elaboración muy profunda que generan vínculos íntimos por el tipo de producción vincular. Cuando no, lo que tenemos es una tendencia a salir de los vínculos que resultan conflictivos, y entonces tenemos una tendencia a la claustrofobia y una tendencia a multiplicar las actividades sociales y multiplicar los vínculos amistosos y llamando amigos a personas en realidad conocidas, pero
y a llamar seguidores a los que son parte de las redes sociales. Esto permite una forma de resolución de escapar de la resolución del vínculo. La otra cosa que se ve, esto se veía como claustrofobia en el medio de la cuarentena, pero como una de las soluciones frente a esto es proyectar los aspectos desagradables afuera, que sería otra posibilidad, y dejar en los vínculos íntimos solo los aspectos buenos, lo que está produciendo por otra parte es la cara opuesta, que es la agorafobia, o sea, el temor a salir, porque ahora todo lo malo está afuera. Es otra muestra de la distorsión en la forma de resolver los conflictos. Esto es una cuestión. Esto está relacionado con lo que preguntaba Augusto Romano respecto a la negación y las defensas paranoides. O sea, como los mecanismos disociativos expulsan una parte afuera, al mundo de afuera, lo que se genera es defensas paranoides sobre ciertos sujetos o sobre el mundo exterior. El tercer punto que me plantearon es la idea de relación entre el amor líquido y el capitalismo. La tendencia del capitalismo, o en parte, en realidad la agudización de los modelos del extremo liberalismo, en realidad lo que hizo fue desconectar y destrabar los mecanismos amortiguadores de la tensión entre individuo y vínculos y colectividades. Esto llevó a un reforzamiento del individualismo de manera significativa y por lo tanto de la investidura narcisística propia como forma de reafirmación y fascinación por los sujetos fuertemente narcisistas. Esto lleva a que los vínculos que se establecen sean muy lábiles. Los vínculos objetales, la investidura objetal es muy lábil y es variable en múltiples objetos, en cosas, en personas que son tratadas aproximadamente de la misma manera, y básicamente en acumulaciones de esto. Esto es lo que está promoviendo además el mercado, digamos, ofreciéndote permanentemente que invistas con libido objetal, en realidad cosas, pero muchas y muy dispersas. Ninguna de ellas satisface en realidad, porque lo que en realidad satisface son los vínculos íntimos, pero genera un amor líquido que permite en realidad no sufrir frente a las pérdidas, no sufrir frente a los conflictos, justamente por la liviandad del vínculo. Bueno. Muchas gracias, Pablo. Susana, te escuchamos. Sí, bueno, gracias. Me quedé con algo que creo que Mónica escribió por ahí en el chat, felicitando, ¿no?, la mesa como estaciones de un recorrido. Y bueno, me hizo eco esto porque mientras escuchaba a mis compañeros, que ya había leído cada uno de sus trabajos, veía cómo se iban como incorporando un trabajo con el otro, ¿no? Y cómo, bueno, el final, digamos, de Graciela me hace pensar, bueno, también en esos niñitos que uno atiende hoy, que van a ser los adultos mayores en el día de mañana, ¿no? Y algo que plantea Pablo, ¿no?, en relación a este modo de resolución, tal vez de las excitaciones, es a través de no poder establecer vínculos de mayor involucramiento, ¿no?, o compromiso, que implica de algún modo la renuncia pulsional, ¿sí? Que es lo que nosotros vemos, que es lo que está pasando, o pasa mucho, en los niños y en los niños pequeños, que
cuesta la renuncia pulsional. Y de allí, a mí me gusta mucho lo que plantea Silvia, y la verdad es que lo tomo como uno de los ejes en este momento y hace rato en mi clínica, más que hacen los niños con sus pulsiones, porque los niños hacen lo que pueden con sus pulsiones, esperando que alguien les ponga un límite, que acote, que los ayude a esta renuncia, es que hacen los padres, las instituciones, la sociedad, los medios, la cultura con sus pulsiones, en relación también a lo que vamos inculcando, digamos, ¿no?, en la cabeza de nuestros niños y nuestras infancias, ¿sí? En relación justamente algo que plantea Pablo, me deja pensando que también el capitalismo y la cultura actual, ya Marilú Pelento lo planteó hace mucho, es el tema de la velocidad, ¿no es cierto? Rapidito, rapidito y satisfacción pulsional inmediata, ¿ok? Bueno, esto sería el contexto, digamos, o la cocina de la cual nosotros pretendemos que los niños de repente, bueno, puedan, insisto, en esto de renunciar, ¿no?, al apego para pasar a estar junto al otro. Y eso es difícil, está siendo cada vez más dificultoso. No podría decir que hay una clínica, hay muchísimas clínicas, ¿sí?, en relación a la infancia, y en relación a la pandemia tampoco podría decir que hay un solo efecto. Creo que recién estamos empezando a ver los efectos traumáticos que dejó una pandemia mundial, ¿sí? Sí hubo muchísimas consultas por estos desbordes, dificultades en la crianza, pero también pasaron cosas buenas, como por ejemplo, en algunas familias yo he visto que se propició el poder estar juntos y no pegados, por ejemplo, desde que los padres pudieron, hubo muchos momentos en la pandemia, varias estaciones, ¿sí? Desde el confinamiento no todos los momentos fueron igual, pero cuando algunos papás, digamos, algunas familias que aflojó un poco la exigencia en relación a las logísticas, pudieron estar dentro de casa y poder establecer un vínculo tal vez de intimidad con sus hijos, ¿sí? Como así también la relación entre hermanos, que al no tener otros primitos o compañeritos donde jugar, se pudieron encontrar en un vínculo familiar, porque en esta modernidad sabemos que los hermanitos están muy institucionalizados y tal vez se encuentran a veces los fines de semana o en alguna cena familiar. ¿Ok? Me parece que el tema de la hiperexcitación es un tema que está muy relacionado a una satisfacción y a una demanda del mercado de satisfacción inmediata, ¿sí? Y donde los papás y la cultura en sí no sabe cómo regular esta posibilidad de pasar de la culpa a la responsabilidad en la crianza. Y la responsabilidad es mucho trabajo y es mucho esfuerzo. Y esto es lo que está costando, ¿no? El sostenimiento, digamos, de ciertos sistemas de valores para una crianza donde no enloquezcamos a los niños, ¿no? Una sola bajada de línea, y termino diciendo lo que digo al final del trabajo. Y vuelvo a pensar en Silvia, cuando ella hablaba de la perversión como la desubjetivización del otro, no prácticas perversas, sino la desubjetivización, el destrato, la desautorización y la falta de respeto, ¿no? Que por ahí, Graciela, vos también lo planteás en esto del respeto de los hijos hacia los padres mayores, de los padres hacia los hijos, el tema del cuidado del otro, que eso sí se trabajó muchísimo en pandemia, cómo cuidarnos y cómo cuidar al otro. Creo que eso sí se instaló, ¿no? A través de las vacunas, las prácticas preventivas. Bueno, ojalá algo de esto quede. Bueno, dejo la palabra. Bueno, voy a leer otras preguntas y felicitaciones, si les parece. Mónica Fabeluques, gracias por sus exposiciones. ¿Cómo piensan que influye el marco cultural de nada es imposible en la sexualidad? Cirugías, tratamientos hormonales, Viagra. Carolina Marot, qué lindas exposiciones la de Graciela, psicoanálisis y vejez es un tema poco abordado y transmitido. Estela Maris
Cádenas. Felicitaciones por la revista digital, un orgullo por la producción y las articulaciones, y gracias por las presentaciones, excelentes. Sandra Borebecki, excelentes las presentaciones, felicitaciones a los expositores y al equipo de la revista. María Cárdenas, para Iliana, ¿podrías ampliar la articulación de la mirada en la adolescencia y la actualización del estadio del espejo? ¿Cómo pensás las autoinjurias y cortes en los adolescentes? Elvesia Trigo, excelentes los trabajos, felicitaciones a todos, el equipo de la revista, impresionante todo lo realizado y gracias por mostrarlo y compartirlo. Graciela Coan. Bueno, si les parece, no sé quién quiere empezar, porque no nos queda tanto tiempo, así cada uno puede... Había una pregunta para Susana, la primera que habías leído, Ana, ¿era para Susana o Graciela? No, para los cuatro. Para De los parte de cuatro. Mónica Fabeluco es para los cuatro. ¿A eso te referís? Perdón. Sí, para Sí, los creo que cuatro. sí. Pablo, ¿querías decir Sí. algo? Sí, quería tomar la pregunta de Mónica, que es que tiene que ver con con nada es imposible en la sexualidad. En realidad, de lo que sí es imposible en la sexualidad es la experiencia de hacer con el otro, de un orgasmo conjunto. Entonces aparece una fuerte sustitución por múltiples experiencias sexuales excitadas, más que por una experiencia sexual en donde haya una cosa que yo vinculé a vínculos íntimos, que en realidad está relacionada con una conceptualización de Bion de mente extendida, en donde las mentes se conectan entre sí. Cuando esto no pasa en los vínculos sexuales, lo que hay es una multiplicidad de excitaciones que buscan cada vez más intensidad en un intento de alivio de este fracaso vivido. Porque cuando la forma de vínculo sexual lleva a una excitación y un descenso, como lo describe Freud simplemente, con frecuencia, cuando no hay vivencia de unión con el otro, lo que se produce es un sentimiento de depresión y no un sentimiento orgásmico. Entonces, esto hace que se multipliquen las técnicas de sexualidad supuestamente intentando resolver un problema por un camino que en realidad no se resuelve. Lo que estoy diciendo es que lo que da las experiencias de vínculos íntimos es la posibilidad de ir resolviendo la unión con el otro en una conexión de las mentes, lo que se llama extended mind. Hasta ahí. Pablo, gracias. No sé quién quiere hablar ahora porque nos quedan 5 minutitos nada más. ¿Quién quiere contestar? A ver, yo tomaría esto, siguiendo un poco a Pablo y lo que preguntaba la colega respecto de la mirada, del estadio del espejo y las autoinjurias. Pensaba, si bien es cierto que hay un discurso de la hipermodernidad, del capitalismo, donde el discurso, por supuesto, incide en la producción de subjetividad, tiendo yo a tratar de armar alguna cuota de diferencia, porque nosotros como sujetos también producimos discursos e intentamos, pensando y también criando, ¿sí? Criando en nuestras casas, interviniendo con nuestros pacientes, hacer alguna diferencia e intervenir respecto de esto de lo imposible, ¿sí? Creo que lo imposible es imposible, ¿no? La realidad se impone
digamos, me parece que hay algo de esto en relación a la experiencia. Tal vez hay sujetos menos preparados, y tiene un efecto más traumatizante en tanto aumento de cantidades a procesar que en otros, pero creo que no se puede generalizar. Y finalmente, respecto a esto de la mirada, creo que así como en la adolescencia la mirada de los pares, más allá de la virtualidad, siempre, históricamente la mirada de los pares es una metáfora, me parece, del estadio del espejo en el sentido de la constitución de la identidad, la constitución del cuerpo, ¿sí? Mediatizado con la pantalla y en presencia también. La pantalla tal vez tiene la crueldad de que el like que hoy se puso se puede retirar, entonces plantea esa inestabilidad permanente. Respecto de la cuestión de las autoinjurias, creo que hay que leerlo en cada sujeto. A veces las autoinjurias, a mí no me gusta llamarlas autoinjurias en lo personal, creo que son marcas en el cuerpo con distintas funciones. A veces pueden tener que ver con la inscripción de lo corporal, porque la experiencia de dolor es un modo de construir el cuerpo. Y a veces son un acting en el cuerpo, a veces son una llamada al otro que le puso la mirada deseante. Me parece que, bueno, las autoinjurias, en todo caso, es un gran término, una gran etiqueta que habrá que ver cómo dialoga con la subjetividad y el modo del sufrir del sujeto en cuestión. Gracias, Iliana. Graciela o Susana. Nos Sí. quedan 5 minutitos estirándolo. Dale, dale, Chiquitito. dale. No, yo pensaba en función de lo que decía Iliana sobre las autoinjurias. Adolescencia y adultez mayor son dos momentos en la vida donde hay muchísimo movimiento y cambio y adaptaciones al propio cuerpo. Sobre esto que decías de las autoinjurias, pensaba que una vez yo escribí, si hay dolor, hay vida, aunque la autoinjuria, o como le llamemos, pueda tener que ver con lo tanático, también puede tener que ver con el eros. Y acá retomo, reengancho con otra pregunta, donde creo que María Eugenia preguntaba, ¿a quién pertenece Eros? ¿No? Que esto es lo que yo puse. Eros pertenece a cada uno de los seres humanos que estamos en este mundo. Ese es Eros, más allá de todas las bajadas que nos quieran hacer desde los medios, desde el neoliberalismo, neocapitalismo y otras. Respecto al nada es imposible, decían, nada es imposible en la sexualidad. A mí me parece que el nada es imposible tomado así es una negación, una hipernegación, claro, pensando en los tiempos hipermodernos, de la castración. Y bueno, de paso digo que me encantaron las ponencias que tuvimos con nuestros compañeros de mesa. Eso. Muchas gracias, Graciela. Susana, sí, lo muy cortito, así. por favor. Sí. A ver, lo primero que se me viene es para decir que los tiempos de infancia, los tiempos de constitución psíquica prescriben. Tienen un tiempo donde si no se constituyen algunas categorías, ¿no?, de constitución del psiquismo y de cierta estabilidad para la formación de un yo estable, coherente, consistente, vamos a estar frente a niños en déficit, ¿sí?, en su constitución. Y esto es muy importante, me parece, para pensarlo todo el tiempo. Y ahí sí se me viene mucho trabajo tan lindo que escribió Marité Sena junto con Marilu Pelento respecto a la constitución de las categorías psíquicas, donde una de las categorías es justamente no todo es posible, ¿no? Donde el niño tiene que incorporar la categoría no todo se puede, no vale todo, que es mucho más profunda que la categoría de la castración, ¿sí? Sí, es lo posible y lo imposible como ordenadores psíquicos, ¿ok?
bueno, para que se pueda constituir en un sujeto, si no vamos a estar frente a trastornos y no síntomas, que serían los trastornos justamente aquello que no terminó de reprimir la represión originaria. Es decir, estamos en problemas. Eso es todo. Muchísimas gracias, Susana, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los comentarios, a las preguntas, nos siguen mandando felicitaciones, no nos dio el tiempo, pero bueno, ahora le doy la palabra a Norberto. Si te parece, lo que vamos a hacer ahora, la verdad que fue una mesa espectacular, donde hay muchísima gente que se ha mantenido escuchando a todos. Vamos a permitir que activen sus micrófonos, así los saludamos, aplaudimos la mesa, mientras presentamos la mesa del miércoles que viene. Ya pueden activar su micrófono. Felicitaciones. Felicitaciones, muy bueno. Felicitaciones. Muy bueno. Gracias. Muy bueno. Bueno, Felicitaciones. Gran esfuerzo. Enorme esfuerzo. Próximamente el ciclo científico, interrogante clínico. Muchas gracias. Excelente. Tiempo de construcción del diagnóstico. Va a estar Eduardo Breyer desde Madrid y yo, Marcelo Cao, de aquí de la casa. 8:54. Qué lindo el pajarito. Sí. El canto Ahora del sí. Hermoso. Graciela. Y ahora a seguir leyendo la revista. Graciela, soy Marta, Marta de Justi. Ahí te puse una cita de Camus, de Albert Camus. Hermosa. Bueno. ¿En dónde? ¿En el chat? En el chat, sí. Vamos a detener la grabación.